Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es terrible. O sea, vamos a hablar de los submundos. O sea, de esos mundos que existen y que son desconocidos para nosotros. Y que ahora, con todo esto de las inteligencias y de las comunicaciones y de los miedos, están aflorando. O sea, parece que de otros mundos nos están observando mucho más de lo que nosotros creemos. Y entonces es una muy buena oportunidad para el delirio, pero también para referirse a que de otras galaxias es posible que están llegando ya a ver qué estamos haciendo y quién sabe no nos sorprendan, porque parece que las evidencias que existen, según los entendidos, porque se trata de hablar de lo que está investigando en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, aquí están preocupados, no sea que venga alguien superior en fuerzas determinantes, con ciencias que ni siquiera en la Tierra se pueden haber imaginado, y que nos pongan condiciones y que nos dominen y que nos sometan. El Congreso de Estados Unidos está haciendo grandes investigaciones sobre los ovnis y todas las evidencias que parece que tienen, y son bastante. Tema hermoso, porque nosotros, siempre delirando, por supuesto, y buscándole la pata al gato, la quinta pata al gato, vamos a hacer una incursión por esto y vamos a contar algunas de nuestras debilidades también, porque nosotros tenemos algunas experiencias en eso. ¿Qué les parece si desarrollamos el tema? Y la base de nuestro sustento, pues es débil. O sea, nosotros no tenemos nada firme en que apoyarnos, porque no hay evidencias científicamente comprobadas que ya estén al alcance nuestro. Debe haber conocimientos superiores, porque si hay preocupación por distintos lugares de poder en el mundo, quiere decir que debe haber algo mucho más importante. Nosotros hemos ya observado, casi todos nosotros, algún fenómeno extraño. Y hay evidencias, sí, de fenómenos extraños, por ejemplo, en distintas cosas que nosotros todavía no podemos explicarnos. Es decir, a pesar de todos los conocimientos y sabiduría que hemos adquirido, cuando vemos construcciones hechas en la antigüedad, hace miles de años, por el hombre, hipotéticamente por el hombre igual a nosotros, de que sin tecnología, sin aparatos sofisticados, sin ciencia, sin poder prácticamente conocido por nosotros, han podido elevar piedras de miles de toneladas a alturas de 30 o 50 metros o 100, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto. Cada piedra de esa pesa 2 o 3 toneladas, o sea, son piedras gigantescas. ¿Y cómo las elevaron? Y otras que son dinteles que uno los ve y dice, pero ¿cómo es posible que esto? Son increíbles, que las elevaron no solo que las traían de... Y sí, se han construido hipótesis de que las traían en barcas y demás, pero son cosas que no hemos podido comprobar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, actualmente se presentan fenómenos a veces que son inexplicables. Son inexplicables cosas que suceden, muestran muchas. Y entonces uno dice, bueno, ¿habrá algo más importante que nosotros, que ignoramos hasta que por qué nos morimos y a dónde vamos y todo lo que, las vicisitudes que se pasan en una existencia, en este plano, y se adquiere muchísimos, la gran mayoría, grandes o importantes sabidurías que uno dice, bueno, tanto aprendizaje, ¿para qué? Y entonces, claro, viene la especulación y dice, no, porque hay otros mundos, la vida sigue en otra forma. Y debe ser, pero no hay forma de que podamos penetrar en ese insondable misterio. Pero ahora parece que la problemática ya no radica en la curiosidad de averiguar si hay vida más allá de la muerte. Parece que ahora la curiosidad o el recaudo
es que pueden ser energías superiores o potencias superiores, que el control nuestro va a quedar disminuido o aparentemente por la manera que manejan determinadas tecnologías, de la velocidad, de la gravedad y de otras cosas que desconocemos, que son imposibles de concebirlas desde nuestro punto de vista. Se habla de una civilización o civilizaciones en las profundidades del mar y que salen a la superficie y que vuelan y que se dirigen a todos los lugares, increíble, o en lugares determinados que hay centros o planos o aeropuertos o no sé qué, de misterios, de platos voladores, de ovnis, en lugares nuestros, incluso en nuestros territorios, y que aparecen y que la gente mire. Yo personalmente he visto varias veces, cosas que no he podido tener explicación. Nosotros no hemos podido tener explicación. Y les podía contar una cantidad de veces que realmente se ha pagado, por ejemplo, pero podría contarle por lo menos 20 o 30 más. Nosotros estábamos viviendo, la familia nuestra, mi familia, en San Salvador, en Centroamérica, y una noche de repente sentimos un sonido un estruendo potentísimo, boom, 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 pero se iluminó como si fuera un flash y se cortó la luz en toda la ciudad. Y nosotros salimos corriendo a ver qué pasaba y vimos que esas luces iban perdiéndose en el infinito y el mismo sonido se iba expandiendo, pero al mismo tiempo desapareciendo. Una cosa increíble, nunca nadie pudo darnos una explicación. Asombrados todos. Y yo he visto varias veces, pero bueno, no se trata acá de contar experiencias, sino se trata de hablar de algo que realmente ahora, oficialmente por el gobierno de Estados Unidos y en el Congreso, pueden ustedes recabar en información. Parece que hay temas que alguien no nos quiere tocar también, pero nos preocupan. Entonces, es algo que sobre el que no tenemos problemas. Todavía vienen otras cosas que parecería que son mucho más serias de lo que nosotros pudiésemos imaginar. ¿Quién sabe? A lo mejor sea la salvación o la extinción de toda una civilización. No sabemos. Pero por otro lado, no podemos descartar tampoco las dudas que tienen las potencias mundiales hoy, los imperios o los imperialismos, que suponen o imaginan que también pueden ser armas secretas de un país para arrasar con todo lo que existe del mundo y de poder en el mundo. O sea, secretos militares, a lo mejor son tecnologías, pero son imposibles de concebir. O sea, de acuerdo a la experiencia y a los relatos de los profesionales, gente que conoce el tema profundamente, dice que lógicamente no hay forma de que un aparato construido por el hombre pueda tener la versatilidad que tienen esas naves supuestamente que provienen de otros mundos. Hay una cantidad de referencias desde la antigüedad, o sea que no es que es ahora que se nos ha ocurrido. Y hay una cantidad de incógnitas y de intrigas que por todos lados se nos cuelan, nos acechan. Y además se espera un gran cambio porque aparentemente todo lo que está sucediendo con nuestra civilización pues nos conduce irremediablemente a la extinción. No será en los próximos 50 ni 100 años, pero de seguir así y no producir un gran cambio, pues esto no tiene asegurado un futuro cierto. Entonces todas esas cosas a nosotros nos traen. Ahora, después de evidenciar todo esto que hemos conversado, porque esto ya estamos frente a cosas que nosotros somos impotentes para poder realmente avanzar. Si pudiéramos hablar por lo que hemos leído, por lo que nos han contado, por lo que vemos en las informaciones, en la televisión, por noticieros, por conferencias, por gente que dice saber mucho más, por gente experimentada,
podemos hacer una imaginación extraordinaria. Ahora, esto hay que... Nosotros queremos darle la parte humana, la parte nuestra. O sea, ¿qué pito nosotros tocamos en este concierto? Y nosotros tenemos algunas experiencias bastante floridas, bastante contundentes, de cosas que nosotros, la curiosidad de nuestra ignorancia, que son, todos los que somos inquietos siempre estamos buscando aprender algo o averiguar algo para ver qué hay. Y cuando se junta entre un grupo de amigos con gente mucho más capaz que uno, y que uno por casualidad adquirió alguna vez algún conocimiento por esta gente que siempre maneja lo misterioso, o sea, los curanderos, los videntes, los augures, los adivinos, los que echan las cartas, los que leen el tarot, o los que tienen mediunidad, que realmente dicen que se comunican con los muertos y con los vivos y con los seres de otros hemisferios, de otros planetas. Pues nosotros también ahí metimos la cuchara, porque ¿cómo no vamos a hacerlo así? Yo me acuerdo que yo tenía 16, 17 años y compré un libro, pero caudaloso, sobre los misterios de la vida y la magia. Y tenía 16, 17 años y ya yo estaba leyendo esos libros, que mucho de eso no entendía nada, pero me sirvió como iniciativa para comentar con gente que sí estaba ya con algún conocimiento, y fue una situación de experimentos, de visitar centros espiritistas, hablar con adivinos, qué sé yo, tanta gente vidente, conocer vida de gente que había asombrado con las cosas que había realizado a través de curaciones milagrosas, o que había predicho, por ejemplo, acontecimientos que iban a suceder, o catástrofes, o generalmente catástrofes que habían ocurrido en el mundo, y se empezó a hablar, ya empecé a conocer lo que éramos Nostradamus, Cagliostro, el mago Merlín, en fin, empecé a conocer ya los misterios, porque la curiosidad pues cada vez iba descubriendo nuevas fuentes. Y claro, eso para cualquier curioso que realmente no tiene fuentes de sustento, pero que tiene ansiedad por enterarse de lo que pasa y de descubrir algo nuevo, pues nos llevó a experimentar. Primero concentrándonos, como decían los libros, en la autosugestión, en la autohipnosis, que no daba resultados, y quería uno ver si se podía desprender en viajes astrales, y aparecieron libros de toda índole que uno encontró para ilustrarse, para aprender, y todas esas cosas, hasta que llegó un día de casualidad a uno el hecho de que quería, a través de la hipnosis, desprenderse de lo humano para entrar en lo divino. Y cosa curiosa, esa ansiedad esas ansiedades que a veces se dan de casualidad, realizo un primer experimento con la hipnosis y una determinada personita que se prestó para la hipnosis, de lo cual esa persona era una muchacha de muy poca, escasa cultura, que en el susto y en la curiosidad, con 2 o 3 amigos que estábamos, yo había llegado del exterior a la Argentina, y pues se veía con nuevos aprendizajes, que no era cierto, pero produje el primer hecho de hipnosis, y a partir de esa experiencia se amplió mi conocimiento con todo lo que yo había leído, que hasta ese momento me parecían que eran fantasías inaplicables. Entonces la hipnosis me permitió desprenderme de nuestras realidades, que no sé si eran fantasías o eran verdaderas cosas, pero en la búsqueda, lo primero que quise conocer era la historia de la gente y de las personas, de las personalidades que eran y son parte de nuestra historia.
Y entonces recurrí a ver si me podía encontrar con personajes que habían vivido en la Tierra. Y entonces pues empezamos a descubrir, ya nos expandió la idea, se amplió la curiosidad de gente ya más preparada que nosotros, inclusive aparecieron médicos, abogados, gente ya con una cultura superior incluso a la mía, pero que estaban asombrados por el descubrimiento que yo estaba produciendo. Y entonces esto me hizo penetrar en un mundo imaginario del cual yo era el mayor y el más importante de los sorprendidos. Pero me encontraba con fenómenos que después los consultaba con la historia, o los consultábamos con la historia, sobre todo imágenes, sobre todo recuerdos de por ejemplo, un París en el año 1800, o por ejemplo, en fin, varios recuerdos de distintos lugares que cuando íbamos a los libros y a las ilustraciones de los libros, la gente decía, pero si así se vestían o así era la gente de aquel entonces, así tenían los zapatos de esta forma, la chaqueta de esta forma, o sea, y la persona que había sido nuestro vínculo, o sea, nuestro medium, por decirlo de alguna forma, pues era una persona de una capacidad cultural menor, que no podía tener conocimiento, e incluso nosotros, o sea, yo que era el que generaba el fenómeno, no tenía tanto conocimiento históricamente como para penetrar y con mi imaginación transmitírselo a alguien que realmente hablara de lo que a mí me... No, yo me he sorprendido, por ejemplo, había reuniones que yo tuve en Argentina primero y después en México y en Centroamérica con gente culturalmente muy superior, porque pareciera que se daban las relaciones, aparecían las conversaciones y hablábamos y había muchísima gente, pero muchísima gente que respetuosamente con sus religiones y todo, tenía curiosidad por averiguar qué había de misterio. Y esas experiencias incluso fueron hasta utilizadas para ver si alguien que padecía alguna enfermedad o algo, pues tenía alguna evidencia de que realmente pudiera tener conocimiento de lo que padecía y qué forma o cómo fuera o cómo sería la curación o el antídoto para combatir determinada enfermedad o determinados síntomas. O sea, tuvimos muchos tipos de experiencias de toda índole y de todo tipo de curiosidades, que muchos por curiosidad y otros por necesidad. En los conciliábulos, eso que nosotros provocamos, gente que venía y que realmente se daba porque actuábamos o se realizaban estas cosas. No te puedo decir que fue un hecho, fue extendido en el tiempo esto. Esto fue en un año de que yo hacía lo que normalmente hacía en la vida y que ya cuando lográbamos círculos muy selectos, pues hablábamos de estos temas y todo el mundo tenía la curiosidad de averiguarlo, a pesar que había cantidad de gente escéptica que no quería saber nada y decía, no, esos están locos. O sea, hablaban mucho de que nosotros éramos brujos y todas esas cosas. Nada de eso, no había nada de brujería, había una curiosidad incontenible de que a ver si era posible haber un misterio. Y entonces, por eso la necesidad y ya había gente con conocimientos superiores que quería saber ya de otras épocas, de otros tiempos, de otras culturas, y se producían reuniones extraordinariamente importantes y después foros de discusión de muy alto nivel, porque consultaban y entonces decían, vamos a ver, y se volvía a utilizar el medio en ese, y yo hacía del que gerenciaba eso, y entonces llegamos al medio, lo llevamos al estado digamos, de actividad o sensibilizado espiritualmente o psicológicamente, y entonces íbamos al lugar, a la fuente que queríamos llegar y hacíamos la pregunta. Y a veces decía que éramos improcedentes y que eso no lo debiéramos hacer. O sea, yo tuve en muchas ocasiones grandes regaños sobre estas cosas que yo estaba haciendo sin tener el conocimiento y fundamento de lo que yo estaba experimentando. O sea, también tuve cosas que me sorprendió de personalidades que hipotéticamente eran grandes personajes, que fueron grandes personajes que
habían sido descubridores de temas aquí en la Tierra. O sea, cosas, fenómenos que eran... Y así sucedían muchísimas ocasiones de cosas que realmente eran cosas de locura. Pero quiero decir que todos estos misterios que ahora aparecen como cosas inexplicables, pues nosotros tuvimos la suerte de poder penetrar en ellos. Y fíjese que incluso hay muchas cosas que por pudor me da vergüenza comentarle, de experiencias que parecieran una cosa de descabellados, en un lugar donde se daban esos hechos que era de mucha jerarquía intelectual, o sea que no era en un lugar de elementales culturalmente hablando. Y entonces todas esas experiencias, yo recuerdo por ejemplo una que fue extraordinaria, con un médico psiquiatra, un médico de Argentina, muy famoso en Argentina, que hicimos en la casa de un abogado, en un lugar muy, muy especial, una experiencia, y realmente fue contundentemente asombroso. O sea, cosas que daban la sensación de que estábamos todos locos o que realmente estábamos frente a un fenómeno que no teníamos nosotros ni siquiera la imaginación de concebirlo. Entonces todas estas cosas yo les traigo al recuerdo para que vean lo que muchas veces mucha gente muy capaz que ha tenido este tipo de experiencias, por vergüenza o por pudor o por lo que fuere, no lo comenta. Pero no solamente soy yo el que tiene la desfachatez de salir y poner la cara. Hay mucha gente que ha tenido experiencias o experimentos como estos, o a lo mejor mayores, y que no los ha comentado, no los comenta. Pero si en un nivel cultural y social menor, como el caso en el cual yo estoy relatando lo de los hechos, y esto ha sido en muchos países, estos experimentos yo los tuve en mi tierra, en Chile, en Antofagasta, por ejemplo, tuve una experiencia buena, en Ecuador, en Colombia, en Guatemala y muchas veces en México. O sea, realmente pues ha sido una cantidad de acontecimientos que sucedieron que emanaban de una curiosidad de la gente que realmente me rodeaba, porque llevábamos una conversación, llevábamos tal cosa. ¿Y por qué no averiguamos si fue así? En el tiempo de Napoleón Bonaparte, ¿cómo era Napoleón Bonaparte en las Tullerías? Y entonces vamos a hacer una experiencia, a ver cómo era, a ver si realmente... Y yo tenía un conocimiento de haber leído la biografía de Napoleón, pero no en detalles como para decir, tenía unos zapatos de esta forma, con una hebilla en esta forma y un chaleco verde en esta forma, con una... O sea, no tenía yo ese conocimiento, pero había gente que conocía minuciosamente la historia napoleónica y que conocía todo esto, y dije, pero que es asombroso cómo él era así. Él se paraba así, él hablaba así, él caminaba mientras recibía gente, estaba caminando por los salones. Entonces todas esas cosas a nosotros, porque fuimos muchos los que participamos en esto, yo conocí mucha gente, incluso me llamaban o me invitaban a lugares que realmente pues era sorprendente. Pero mi relato no es para contarles lo personal, sino el fenómeno. Y llegó un tiempo que yo empecé a volcar estas curiosidades hacia el cosmos, hacia lo que pasaba en otros mundos. Y claro, es una fuente inagotable de desafíos, porque sobre todo eso se ignora. Y entonces, como se había conseguido la posibilidad de
invocar, por decirlo de alguna forma, a través, no era sesiones de espiritistas ni nada de eso, nada de espiritismo, nada de misterio, era a través de la hipnosis. No todas las personas que uno buscaba, a mí me costaba mucho tiempo y mucha tarea experimentar con mucha gente que no tenía capacidades, que no tenía mentalidad para poder desarrollar estas facultades que sirvieran como trampolín para llegar a los propósitos que estaba previsto. O sea, yo tenía que hacer, a veces en algunos lugares, por meses experimentos con hombres, mujeres, jóvenes y gente mayor, para lograr que alguno tuviera la sensibilidad realmente de poder ser un puente hacia lo que se pretendía llegar a conocer. Y entonces, en esa búsqueda, que no fue fácil nunca, y que realmente por ahí aparecía una gente de lo que uno ni siquiera hubiera imaginado, muchas veces, y esto es muy importante que lo conozca, muchas veces gente que no tenía ningún nivel académico, o sea, gente que se sensibilizaba, y que si notaba, lo llevaba a la hipnosis profunda, o sea, porque hay grados de la hipnosis, y que realmente se podía producir un desprendimiento que se comunicaba con seres o en espacios o en lugares cósmicos o en planetas. Sí, planetas, gente, habitantes de otros planetas. La vida en Júpiter, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Cómo eran las casas? Todas como palacios de cristal, todos. O sea, la gente era transparente, eran físicos distintos a los nuestros, físicos transparentes, con ojos desorbitados, o sea, nada de gente muy bella, muy hermosa, con una sensibilidad extraordinaria, donde nos recibían como si fuéramos viejos amigos, decían, sería el estado de locura, que nosotros habíamos sido compañeros de ellos, en Júpiter, por ejemplo. O sea, ha sido cantidad de experiencias ya en el cosmos. Vida, por ejemplo, en el planeta Marte. Dicen que en el planeta Marte, o en una de esas experiencias, hay una vida subterránea intensa, pero es una vida subterránea, no es la vida que nosotros conocemos. Y así, pues, hablan de ciudades profundas, como hay un cerro muy importante en la Argentina que se llama Uritorco, la provincia de Córdoba, que dice que en las profundidades de ese cerro hay una ciudad monstruosamente gigantesca, en las profundidades miles de kilómetros, no sé qué, de la superficie. Entonces, ¿será cierto? ¿Quién sabe? O sea que en todas estas búsquedas, y como les dije al principio, que por ahí hubo otras experiencias donde hablaban de civilizaciones en las profundidades del mar. Ahora acaban de decirlo en CNN y que están hablando de civilizaciones que salen, esos cohetes voladores, esos platos voladores, esas cosas, cigarros voladores o no sé qué, desde las profundidades del mar, y que en la profundidad del mar en algún lugar hay grandes civilizaciones. O sea, esto es ayer, anteayer, hace 2 o 3 días. O sea, que toda aquella locura que para nosotros era una manera de entretenimiento, pero también satisfacer una gran curiosidad y abrir un campo donde nosotros no teníamos donde nutrirnos, estábamos locos, pero como yo lo había hecho ya en varios lugares de países y tenían todas coincidencias, pues yo me he encontrado en un país donde tomaban el espíritu, por decirlo, la inteligencia de un ser que ya había hablado conmigo en otro país, con otra persona, con otro medio, con otra medium, o con otra persona que estaba hipnotizada, y que me decía, ¿te acuerdas que te dijimos en tal lado tal cosa? O sea que quiero decirle todo esto para concluir de que pudiéramos estar en este momento en un desideratum, y un desideratum que no sabemos qué es lo que puede suceder, porque ahora ya ha tomado cartas en el asunto este país, Estados Unidos, y ya lo están tratando en el Congreso porque quieren saber de qué se trata.
Y ya para finalizar, mi modesto comentario a todo esto que hemos hablado, de todos los fenómenos que ahora se están investigando ya a nivel oficial y de todas las cosas que misteriosamente nos rodearon durante todos los tiempos conocidos de nuestra civilización, de las cuales muchos las ignoramos olímpicamente y otras pues suponemos o le hemos dado explicaciones acorde con lo que nosotros concebimos como evolución cultural. Pero estamos rodeados de misterios y ahora estamos frente a una investigación porque le pareciera que las evidencias de estos fenómenos se están dando con mayor intensidad. Y entonces, por algo este país, Estados Unidos, está tan ocupado en que quiere ver qué es lo que realmente pasa y qué es lo que realmente existe. Y no sé si estará en condiciones la ciencia y la inteligencia y todos los instrumentos que nosotros todavía desconocemos en penetrar en ese insondable desconocido mundo y respondernos acaso si tengamos tiempo de vida para enterarnos cuál es la realidad o la verdad, o tendremos que esperar nosotros terminar este paso por esta existencia, morirnos para comprobar que hay más allá del más allá. Mañana, ¿te parece? Seguimos con las mundanas cosas que nos preocupan y que también nos ocupan en demasía y que tenemos necesariamente ya que empezar a resolver.